Cuando vemos como algún influencer que está hablando abiertamente sobre una plataforma y todo es positivo, ya es un poco raro. No hay productos perfectos. Todos los productos, nosotros hemos hablado de una infinidad, por ejemplo, de plataformas de inversión y siempre decimos, mira, esto está bueno, tiene un montón de instrumentos, lo que le falta es esto, quizás las comisiones son tal. Entonces, si es que no existe esa transparencia o esa, digamos, como apertura para poder decir lo que yo quiera y lo que realmente creo del producto, yo creo que por ahí también eso significa que efectivamente sí o sí le están pagando por detrás. Bienvenidos, chicas y chicos, a Tercer Tiempo Financiero, el podcast de Camino Financiero. Y en el día de hoy queríamos hablar sobre un tema que está en debate últimamente, que es sobre el tema de los conflictos de interés en la industria de la educación financiera en particular, de la que, bueno, nos sentimos parte. Entonces queríamos dedicar este espacio también para, bueno, reflexionar un poco cuál es nuestra opinión al respecto. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto, Sebastián? Bueno, todo este debate de alguna manera empieza desde que Solange Bernstein, si no me equivoco, da una entrevista a un podcast donde le empiezan a preguntar sobre un millón de temas, por supuesto. Ella la presidenta, por cierto, de la CMF, y empieza a hablar de un montón de temas relacionados con el mercado financiero, pero dentro de esto habla sobre la regulación de los influencers, porque cada vez hay más creadores de contenido relacionados al tema de las finanzas. Entonces, si es que ahora debería comenzar a regularse un poco más porque se han visto ciertos conflictos. Hay dos conflictos principalmente. Uno es el tema de los conflictos de interés a través de, por ejemplo, las marcas o los patrocinios que reciben los distintos influencers. Y por otra parte está el conflicto, digamos, de lo que se considera o no una recomendación de inversión. Y en el caso de dar recomendaciones de inversión, si debería o sea, el influencer, digamos, como tal, debería estar regulado a través de la CMF o no. Así es, porque, bueno, partamos un poco por el principio, y es que, ¿qué es un conflicto de interés? Bueno, un poco para entender cómo funciona el ecosistema en general de los creadores de contenido. Nosotros ganamos dinero a través de YouTube, por supuesto. Bueno, en el caso de nosotros que tenemos canal de YouTube, hay otros muchos influencers que no tienen. Pero en el caso de YouTube sí que YouTube nos paga, Instagram no paga absolutamente nada y TikTok creo que paga en algunos casos, Spotify creo que tampoco paga en el caso de los podcasts. Pero bueno, en fin, más o menos esas son un poco las fuentes de ingresos que tenemos en relación al contenido que nosotros vamos generando. Y por supuesto también están las marcas o los patrocinadores que se acercan, te tocan la puerta, te escriben un correo y te dicen: hola Sebastián, hola Ana, mira, te quiero proponer para la marca tanto que tú hagas un video de YouTube, que tú hagas un reel, una historia, una mención de alguna manera, y luego eso te pagan por hacer esa mención y luego hay que entregar las métricas, etcétera, etcétera. Pero eso es básicamente cómo funciona el ecosistema en general de todos los creadores de contenido. Recibimos plata a través de las plataformas o recibimos plata también a través de las marcas o los productos que nosotros vendamos, como por ejemplo en nuestro caso también los cursos de inversión. Entonces, el conflicto de interés se produce, por ejemplo, cuando se acerca una marca y la marca te pide por favor de que hagas un video, te pagan un monto determinado y de repente puede ser que tú consideres de que esa plataforma o ese producto en particular no es un producto, digamos, que está bueno para tu comunidad, pero como te están pagando, lo recomiendas igualmente. Entonces ahí hay ciertos conflictos de intereses donde yo digo, bueno, yo te estoy recomendando algo, no porque yo genuinamente crea que es un buen producto financiero, sino simplemente porque detrás hay una marca que me está pagando un montón de plata para promocionarlo. Así es, bueno, esto ocurre no solo en la industria de la gente que hacemos quizás contenido de finanzas, ocurre en cualquier tipo de contenido, incluso, bueno, de otras cosas. Yo, por ejemplo, consumo mucho contenido sobre fitness, sobre deporte, y bueno, me acuerdo una vez que seguía una chica que, bueno, me gustaba mucho y sigo como todos sus vídeos, todos sus consejos, no sé qué. Y bueno, pues tú crees a esa persona lo que te diga, porque también como que dentro de los creadores de contenido y de lo que uno le interesa saber, como deposita también la confianza Claro. de que esa persona te enseñe cosas. Y yo, pues como ya vi muchos vídeos, y al final digo, esta persona sabe de lo que habla. Son referentes del sector, digamos. Claro, son referentes. Tampoco es que yo me dedique a indagar en todo ese tema a nivel profundo. Entonces yo deposito la confianza en esa persona y ya, y pues lo que me diga, a lo mejor no lo creo a ciencia ciega, pero es como le doy bastante credibilidad. Claro. Y una de tantas, por ejemplo, a esta persona, a esta influencer, la vi a lo mejor comiendo en el McDonald's o comida chatarra de repente. Y como que se me cayó un poco al suelo, no porque lo hiciese una vez, pero como que de repente a lo mejor lo decía con mucha frecuencia.
Yo no sé si le pagaban o no, pero claro, como que no tenía sentido su discurso de comer sano y no sé qué, y después a lo mejor estar comiendo chatarra de forma como consistente, o como que se veía demasiado que había recibido un incentivo económico. Entonces, esto es lo que puede pasar. Puede pasar en el mundo de las finanzas, puede pasar en el tema del fitness. Puede Igual, pasar por ejemplo, esto es algo que ha ocurrido de toda la vida dentro de la industria farmacéutica. Por ejemplo, los mismos doctores, los doctores cuando te dan una receta, te escriben la receta médica con un medicamento en particular, ahora ya está regulado que te tienen que poner la droga en lugar del medicamento en particular, digamos, pero te ponen un te ponían un medicamento en particular, no porque consideraran de que ese medicamento era justo el que tú necesitas, sino que simplemente porque le habían pagado la semana pasada un viaje al Caribe y estaba todo pagado. Entonces, eso ha pasado toda la vida, tanto en la industria médica, obviamente también en los creadores de contenido y en todas las industrias en general, de que existen ciertos incentivos, no necesariamente tienen que ser incentivos malignos, en el caso, digamos, de que el influencer o el médico efectivamente considere que ese es el producto indicado para ti, en ese caso no habría un conflicto de interés, por mucho que te estén pagando. Pero yo creo que por ahí va un poco la cosa de hasta qué punto el influencer debería estar obligado, o incluso la marca también debería estar obligada a decir esto es publicidad. O sea, hay que ponerlo de frente y decir esto es publicidad, por mucho de que yo efectivamente, genuinamente considere que es un buen producto financiero, debo decirte, o debo decirle, digamos, a la audiencia de que esto es publicidad o no. Sí, es como complicado también porque me pongo como un poco en la piel de las personas y lo que te decía, como ponen un poco su confianza y obviamente el creador o la persona que difunde la información debe, no sé, ojalá que sean gente ética en este sentido y bueno, por nuestra parte tratamos de serlo, pero también las personas como deberían de saber identificar un poco cómo interceptar, como cuando algo no cuadra, ¿no? Yo diría, pues, como lo que te comentaba antes de la comida rápida con el tema del fitness, por ejemplo, cuando no cuadra lo que la persona dice con lo que luego a lo mejor está promocionando o menciona de una forma como un poco descarada, de que no tiene sentido, muy exagerado, y realmente como que no cuadra con lo que hace, ¿no? Claro. Con lo que promueve. ¿Qué otras cosas crees que a lo mejor o a ti te dirían como esto es una red flag, claramente? Yo creo que generalmente, por ejemplo, como cuando vemos como algún influencer que está hablando abiertamente sobre una plataforma y todo es positivo, ya es un poco raro, porque digamos no hay productos perfectos. O sea, todos los productos, nosotros hemos hablado de una infinidad, por ejemplo, de plataformas de inversión y siempre decimos, mira, esto está bueno, tiene un montón de instrumentos, lo que le falta es esto, quizás las comisiones son tal. Entonces, si es que no existe esa transparencia o esa, digamos, como apertura para poder decir lo que yo quiera y lo que realmente creo del producto, yo creo que por ahí también eso significa que efectivamente sí o sí le están pagando por detrás. Porque en general, hay, dependiendo un poco, yo creo que la negociación que hace cada influencer, la marca tiene mucho poder o poco poder sobre el mensaje, digamos. Eso va a depender obviamente del negocio, de la negociación que uno tenga como influencer. Y generalmente los influencers, sobre todo los más chiquititos, les es muy difícil negociar con una marca, entonces la marca prácticamente les hace el guión de lo que tienen que decir y lo que no pueden decir. Y en el caso de los influencers, ya que son un poco más grandes, efectivamente hay como un poco más de palanca para poder decir, mira, yo sí podría promocionar el producto siempre y cuando tú me des la libertad de que yo pueda hablar de lo que yo quiera sobre el producto. Entonces yo creo que si es que se habla solo de la parte positiva, entendiendo de que ningún producto es perfecto, yo ahí entraría a pensar de que esto es un patrocinio y si es que no me lo dicen de frente, porque yo no veo nada malo de que hayan patrocinadores por detrás, digamos. O sea, de que a un influencer le paguen, al final todos somos, o sea, esto es nuestro trabajo y tenemos que comer de alguna manera, entonces a todos nos pagan de ya sea YouTube o nos pagan por otras cosas, entonces en YouTube también, o sea, nos pagan y tenemos que hacer vídeos los más polémicos a veces, simplemente porque, claro, también te pagan por hacer ese tipo de contenido, digamos. En el caso de las marcas, es una fuente de ingresos simplemente que tienen los que tenemos todos los creadores de contenido, pero hay que ser sincero y hay que decir, mira, esto es publicidad, me están pagando por atrás, entonces hay que ponerlo de frente, digamos, cada vez que se haga este tipo de patrocinio. O sea, a mí me parece bien como que estemos un poco más bajo escrutinio en ese sentido, porque igual es una responsabilidad muy grande. El dinero en este tema, las finanzas, es un tema súper sensible y a veces incluso haciendo como todos los disclaimers, advertencias de que no hay recomendación de inversión, pues si la persona ha depositado la confianza en ti, pues a lo mejor, como yo hago con algunas chicas influencers, pues simplemente voy a creer a esa persona y voy a hacer lo que ella diga. Entonces, como que
tenemos que hacer un poco, yo creo, el mea culpa también de ser conscientes de ser lo más objetivos posibles. Nosotros intentamos serlo, pero no somos perfectos en absoluto. De hecho, tuvimos un grave error una vez. Sí. ¿Lo contamos? Hay que contarlo. Bueno, nosotros al inicio de nuestro canal de YouTube, esto era en 2020, Sí. hicimos una colaboración con una marca. Era la primera colaboración que Sí, hacíamos. la primera. Entonces, como tampoco sabíamos muy bien cómo funcionaba esto, nos pagaron, hicimos un vídeo sobre una plataforma que realmente no nos acabó gustando demasiado, entonces no nos sentíamos muy cómodos y al final nos sentimos como muy sucios. Esa es la palabra. O sea, es que era como, al final, incómodos y bueno, al final, bueno, por suerte no lo vio mucha gente. Claro, en esa época no nos veía mucha gente en general. Claro, solo nuestras mamás y poca gente más. No lo vio mucha gente, lo bajamos también, lo eliminamos de la plataforma. Pero también igual fue un error que nos enseñó mucho, porque sentirse de esta manera te das cuenta del impacto negativo, no solo en ti mismo, sino en las personas también que puede tener de recomendar algo con lo que no te sientes a gusto y que luego la gente lo puede usar. Y si tú no lo crees, ¿cómo luego pierden dinero o no están seguros de hacer a lo mejor la inversión? Y nada, nos sentimos fatal. A partir de ahí aprendimos de si no nos gustaba de verdad y nosotros la íbamos a utilizar y se la recomendaríamos a nuestras mamás, no íbamos a hacer ningún tipo de colaboración con la marca, con la plataforma, con lo que sea. Entonces, no somos perfectos tampoco. Intentamos como ser lo más estrictos posibles con las colaboraciones que hacemos, pero a pesar uno de hacer también todo su análisis, también pues somos humanos, nos podemos equivocar, no quita que también las personas deberán de hacer su propio análisis. Yo lo veo así, de que a lo mejor en nuestro caso sirve como de punto de partida, para que luego cada uno haga su propia investigación. Entonces, yo ya he hecho bastante, he hecho a lo mejor la mayoría de lo que me gustaría analizar, de conforme pienso que debería ser, ¿no? Para analizar a lo mejor un ETF, una acción, un tema, pero luego que la persona, no obstante sea crítica con esta información, profundice un poco más, o a lo mejor lo compare, pregunte a otra persona, no sé, pero como que sirva a lo mejor de punto donde yo saco ya el hilo donde tiro y saco más información. Claro, o sea, yo, como decís tú, yo creo que de alguna manera uno deposita la confianza obviamente en esa persona y yo creo que de alguna manera uno siempre usamos como a los influencers, al menos yo por ejemplo cuando veo influencers de tecnología, cuando estoy decidiendo si me voy a comprar este aparatito o el aparatito al lado, o la tele esta o la tele la otra, como que para mí es una especie de atajo, como para yo no tener que leerme todas las especificaciones de todas las teles o todos los teléfonos del mundo, utilizo como atajo a esta gente, porque entiendo de que son expertos un poco más que yo en esa materia, entonces, bueno, ellos me cuentan de forma más rápida en lugar de tener que leerme las características de las cientos de miles de teles que hay por ahí. Entonces, en ese caso, claro, uno deposita la confianza en esta gente, pero también obviamente, si bien por supuesto que no quiero quitarle las manos del fuego, digamos nosotros, de que nosotros por supuesto que tenemos una responsabilidad súper importante dentro de este tema, probablemente mucho más que la gente, obviamente, pero la gente también debería tener ese criterio, digamos, para poder comparar esa información que me está diciendo una persona, y como decís tú, como empezar, ese es el hilo de donde inicio, y ya luego yo debería tener la responsabilidad de luego empezar a escarbar un poco más y ver si es que efectivamente es el producto que me conviene o no. Pero por supuesto nosotros tenemos una gran responsabilidad de efectivamente solamente hablar de productos en los cuales nosotros confiamos, productos que quizás nosotros también involucramos nuestro propio dinero ahí y que efectivamente se vea un compromiso de parte del creador de contenido y que no es simplemente porque hay una marca determinada que me está pagando. Claro, y en el debido caso, o sea, cuando hemos hecho alguna colaboración o lo que sea, o sea, tiene que tener concordancia con lo que dices y que realmente, pues, crees que eso es una buena opción. Entonces, ese es nuestro criterio, básicamente. Si nosotros lo usaríamos, si dentro de digamos, nuestros valores o nuestros criterios, pues a lo mejor, si es un ETF, pues un producto de ETFs, pues que sea a lo mejor barato, por ejemplo, y que nos
cobre unas altas comisiones, ¿no? Entonces, ahora mismo recomendar algo que tuviese unas comisiones altísimas no tendría sentido. O recomendar fondos mutuos cuando siempre estamos hablando de los ETFs y tiramos por el suelo a los fondos mutuos, tampoco tendría sentido. Entonces, como que tiene que entrar dentro de lo que es el mensaje. Y sobre todo también como hablando un poco de nosotros, porque es de las personas que mejor podemos hablar de nuestro propio contenido, nosotros conforme hacemos las cosas es siempre dándole la información a la gente para que luego, en última instancia, cada uno pueda tomar sus propias decisiones. Claro. Entonces, con eso lo hacemos todo, o sea, comparar ETFs, comparar plataformas de inversión para estos países, para los otros, con el curso de inversión, por ejemplo, que tenemos, que las personas, cada uno construya su propio portafolio de inversión. Nosotros no creamos el portafolio de inversión. Nosotros les damos las herramientas a las personas directamente. Para que aprendan a analizar, para que aprendan a formar un poco el criterio de cómo se debería crear un portafolio de inversión. O sea, yo te doy el pico y la pala un poco y luego tú vas a escarbar más. Y eso es siempre, como lo que hacemos, se basa un poco en toda esa filosofía un poco. A veces hay gente que nos pregunta si manejaríamos sus inversiones, o nuestras mamás nos lo han preguntado muchas veces, si manejaríamos sus inversiones, ¿no? Y es una gran responsabilidad, ¿no? Yo te voy a enseñar cómo se hace, qué serían los criterios que deberías tener en cuenta, y luego la decisión última la tienes que tomar tú, porque eso es súper personal e incluso yo no recomiendo que, por ejemplo, alguien maneje tus inversiones. Si es que al final solo tú sabes cuán nervioso te pones de si tu dinero baja o no, y eso solo lo vas a poder decir tú mismo. Claro, a ver, un poco simplemente con saltar, para cerrar un poco el tema anterior sobre el tema de esto de los conflictos de interés, yo creo que de partida ahí hay un papel bien importante porque va a jugar un poco con la credibilidad que es nuestro mayor activo, digamos, como creadores de contenido. O sea, no hay nada más importante para nosotros como creadores de contenido que la gente que está del otro lado de la pantalla, ¿no? O sea, al final, la gente que está del otro lado de la pantalla, si no estuviese ahí, yo no tengo para comer, no tengo nada. O sea, absolutamente nada. Entonces, nada de esto existiría si no está la gente que está del otro lado. Entonces, si es que yo realmente me pongo a promocionar, me pongo a hablar de cosas que efectivamente no tocan, al final voy a terminar perdiendo a esa gente y es pan para hoy, hambre para mañana, porque mañana ya esa gente se va a ir, voy a perder toda la credibilidad, estoy jugando con el activo más importante que tengo. Con respecto al tema de las recomendaciones de inversión, yo creo que ahí es bien complejo el tema, porque todavía no existe como una línea clara, dibujada, y yo creo que no podemos como decir, mira, es que como yo en cada video digo, esto no es una recomendación de inversión, como creer que eso es suficiente o lavarme las manos, digamos, y decir, no, bueno, es que yo ya lo dije al principio. Uno entiende que también nosotros tenemos una influencia bastante grande sobre la decisión de las personas. Por mucho que nosotros digamos, esto no es una recomendación de inversión, de alguna manera hay que empezar a ver cómo podemos hacerlo, digamos, para que la gente no lo sienta nunca como una recomendación de inversión, pese a que nosotros abiertamente lo decimos en cada video, esto no es una recomendación de inversión, pero quizás eso no es suficiente y hay que ver cuáles otros mecanismos se pueden tomar, digamos, cuáles otras medidas podemos tomar nosotros para que efectivamente la gente no tome las cosas que nosotros planteamos como una recomendación de inversión. Y eso va no solamente en cuanto a los ETFs, también va en lo que estábamos hablando antes con las plataformas de inversión. Nosotros mencionamos un montón de cosas. O sea, ETF, yo creo que en el canal deben haber 300 ETFs que hayamos mencionado durante estos 3 años que llevamos haciendo contenido. Entonces, hay un montón de ETFs, hay un montón de plataformas y ninguna de esas es una recomendación de inversión, sino que, como decís tú, nosotros lo hacemos como estas son las alternativas que hay para el sector que estamos hablando, para el tipo de perfil del que estamos hablando, etcétera, etcétera. Sin embargo, la decisión final la tiene que tomar la persona. Entonces, en ese sentido, es dónde está la línea, digamos, para decir aquí esto, de aquí para adelante es una recomendación, de aquí para atrás esto es simplemente contenido educativo. Es complicado porque igual yo como consumidora, que nosotros consumimos mucho YouTube, también es nuestro gran maestro y por eso sabemos también todo lo que sabemos o gran parte. Igual si, por ejemplo, me pongo en la situación de alguien, yo me quiero comprar un nuevo teléfono y esta persona a lo mejor que yo sigo de tecnología está comparando teléfonos, ¿no? Y yo quiero que me diga su opinión de cuál es el mejor también. Entonces, como yo me pongo también en la situación de quiero saber, no quiero que me digas ambiguamente son todos buenos, elige el que tú quieras, no, yo quiero saber cuál elegirías tú, porque igual a lo mejor los vídeos anteriores que he visto me gusta tu criterio simplemente.
quizás a lo mejor un poco más, de forma más sutil, o a lo mejor decir, pues mira, de los 3 que hemos visto hoy, quiero que me digas por qué este es el mejor o por qué a ti te parece mejor. O para quién sería el mejor. Esto es lo que a lo mejor intentamos un poco hacer nosotros, ¿no? De este ETF, por ejemplo, pues es el que tiene las mejores, más bajas comisiones para un perfil del tipo tal, este es el rendimiento que ha sido mejor. Como a lo mejor explicar un poco por qué en tu caso elegirías esta opción. Claro. Y las otras opciones, para quién estarían destinadas, porque también son buenas opciones, como un poco argumentar por qué es una buena opción y por qué no. Es que claro, yo creo que ahí es donde está el principal como conflicto con todo esto de lo que es una recomendación de inversión, porque como decíamos, o sea, hemos presentado tropecientos miles de ETFs distintos. ¿Son todos esos una recomendación de inversión? Por supuesto que no, ninguno de hecho es una recomendación de inversión. Pero claro, para la persona que está del otro lado lo percibe como una recomendación de inversión. Entonces, si es que yo digo, mira, los 5 mejores ETFs, por ejemplo, para invertir en inteligencia artificial. Te presento 5 ETFs. La persona que está del otro lado, por mucho que yo diga esto no es una recomendación de inversión, la persona que está del otro lado lo percibe como una recomendación de inversión. Y muchas veces nos ha pasado de que nos escriben tanto en los comentarios de YouTube como también por Instagram que dice, oye, yo seguí tu recomendación y puse plata en no sé qué. Yo seguí tu recomendación y me descargué tal aplicación para empezar a invertir. Y ahí es como cuando uno le entra como el, uy, es que claro, por mucho que yo te dije que no era una recomendación de inversión, aún así la gente lo sigue interpretando como una recomendación de inversión. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que tener más, no sé exactamente el mecanismo, de hecho por eso mismo estamos tratando de hacer esta conversación, porque tenemos que dilucidar de alguna manera cuál va a ser el mecanismo que nosotros vamos a empezar a usar. Y a partir de ahí es donde se genera también toda esta discusión sobre la regulación o no. De parte de la CMF todavía tampoco está muy claro de dónde está dibujada esa línea de la recomendación o la educación o la publicidad. Entonces, yo creo o veo relativamente positivo, digamos, de que se empiece a regular esta industria, se empieza a formalizar porque ya cada vez somos más. Como decías tú en principio, cuando nosotros empezamos a crear contenido en el 2020, habían 3 personas que estaban creando contenido, al menos en Chile, sobre educación financiera. En España sí que habían un par más, pero aún así era como un nicho bastante pequeño. Ahora cada vez hay más creadores de contenido, entonces yo creo que se hace necesario de alguna manera formalizar esta como industria, digamos, de los creadores de contenido del sector financiero, y me parece bien, me parece positivo, digamos, que haya que pasar una regulación, pero yo creo que siempre y cuando esa certificación, digamos, esté clara efectivamente qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer y cuál es la cancha, digamos, en la cual yo estoy jugando. Mientras estén bien marcadas las líneas, todo bien. Pero si es que todavía sigue siendo muy ambiguo y no entendemos muy bien cuál es la regulación o cómo va a ser la regulación a futuro, yo creo que ahí es donde entra un poco el problema también, sobre todo para nosotros, digamos. Claro, porque igual tiene sentido también que yo también estoy de acuerdo de que sí debería haber a lo mejor algún marco regulatorio, porque decimos el tema del dinero es extremadamente sensible. Hay otros gremios, digamos, en el mundo, a lo mejor de las finanzas offline, donde sí que se tiene que regular. Tiene sentido también que a lo mejor la gente que difundamos información online haya algún tipo, a lo mejor, de protección para las personas. Lo mismo, tendrían que estar las reglas claras, porque es que también en el mundo online yo creo que, bueno, la ventaja es que se puede compartir cualquier cosa y también uno como consumidor a veces no sabe cómo distinguir esto es verdad, esto es mentira. Y por ponernos un ejemplo simplemente, hay muchas personas que creen que nosotros vivimos de nuestras inversiones porque estamos viajando mucho, ¿no? Nosotros viajamos constantemente y hay personas que piensan que nosotros viajamos a través de nuestras inversiones, por ejemplo. Y eso no es así. Pero si lo hemos dicho abiertamente, ¿no? Lo hemos dicho 1000 veces. Pero si nosotros quisiéramos seguir como esa fantasía un poco de las redes sociales, que uno muestra también a veces, pues no se ve todo. Uno muestra lo que quiere. Uno muestra la vida feliz a veces y todo, y no muestra el sufrimiento, porque no nos apetece a veces compartir los momentos negativos, ¿no? A las personas en general. Bueno, uno puede pensar que nosotros vivimos de las inversiones. Eso no es verdad. Lo hemos dicho en múltiples ocasiones, pero bueno, hay gente a lo mejor que me puedo imaginar que pasa con otros creadores, sea de finanzas o sea de lo que sea, que uno puede tener la percepción de que esta persona tiene esta vida increíble gracias a esto y realmente no es verdad. Es decir, como en las redes sociales, pues, o bueno, en Internet en general, yo creo, existe, bueno,
este mundo donde no conocemos realmente cuál es la profundidad y bueno, yo creo que a lo mejor sí que hay que regularse de alguna manera para, sobre todo con el tema de las recomendaciones, que es verdad que puede haber cierta ambigüedad, tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca, acatar lo que sea que haya que acatar y bueno, sobre todo en vistas a proteger a la gente, pero que ojalá también la regulación no nos perjudique en ese sentido también de poder hablar libremente de si yo quiero presentar un ETF y decir hablar de este ETF no significa que esté dando una recomendación de inversión. Claro, yo creo que por eso mismo, hablando un poco de ese mismo tema, yo creo que el papel, digamos, que jugamos, digamos, los creadores de contenido, que hablamos de este tipo de finanzas o de inversión y todo esto, yo creo que tenemos un papel importante por ambos, o sea, por varios lados, digamos. Uno, porque me parece que como divulgación es algo súper interesante. Estamos acercando, digamos, un espectro súper importante de la vida de las personas, que es la plata al final, que al final sí o sí es un factor importante o relevante dentro de la vida de todos, lo queramos o no. Entonces, yo creo que por esa parte, digamos, como en términos educativos, es algo bien importante. Entonces, si es que esta regulación es demasiado estricta y como coarta un poco la capacidad que tenemos nosotros de compartir información con la gente, podría tener un impacto más negativo que positivo. Estoy de acuerdo de que debería pasarse alguna certificación que permita obviamente de que no se den con tanta quizás frecuencia este tipo de recomendaciones de inversión, o si es que yo no estoy capacitado simplemente para dar recomendaciones de inversión, que no se generen tampoco estos conflictos de interés que hablábamos al principio, y obviamente todo eso debería estar en regla. Sin embargo, hay que pensar que ojalá que ese marco regulatorio no sea lo suficientemente estricto como para que coarte nuestra libertad también de poder hablar, de poder presentar ciertos productos financieros, presentar ciertas opciones, sin la necesidad de caer siempre en, oh, esto es una recomendación de inversión. Entonces hay que buscar un poco el equilibrio entre lo que el creador de contenido es capaz de divulgar y también un poco cuál va a ser el marco regulatorio de decir, no, mira, es que ya te pasaste. O sea, si decís que todas las personas deberían invertir en tal y tal cosa, ojo, eso ya es una recomendación de inversión. Antiguamente como que más o menos todo el mundo estábamos medio de acuerdo de forma un poco tácita, era de que si es que yo no te digo a ti, oye, Ana, compra tal ETF, eso no era una recomendación de inversión. Pero si yo te nombro a ti como persona y individualizo un poco esa recomendación, eso sí ya caía dentro de una recomendación de inversión. A día de hoy, ya como al parecer, también cuando presentamos productos de inversión, a veces también no sé, hay gente que cree que esa es la línea, digamos, de que eso ya es una recomendación de inversión. Entonces yo creo que hay que poner un poco el foco en hasta dónde se puede llegar y tampoco sin quitarle la responsabilidad que tiene la gente. Por supuesto, siempre asumiendo de que nosotros somos los grandes responsables, pero tampoco hay que quitarle la responsabilidad a la gente porque, por ejemplo, si es que yo voy y me pongo, como decíamos hace un rato, el ejemplo de las teles, y estoy analizando miles de tele o teléfonos para cambiarme el teléfono. Y después me compro el teléfono y el teléfono no me gusta. Yo no le voy a ir a decir al influencer, oye, es que tu teléfono era terrible, era pésimo. No, bueno, perdí nomás. O sea, le creí a una persona que ciegamente, entonces fui y me compré ese teléfono y el teléfono al final terminó siendo una... Entonces, eso también tengo que asumir mi responsabilidad. O sea, yo también debía haber ido a la tienda a probarlo, debería haberle preguntado a más gente, debería haber contrastado esa información. Y que es lo mismo que pasa, no sé, cuando vemos las noticias. Que de repente si veo una noticia y digo, uy, fake news, o no. Pero claro, si yo no lo sé hasta que no contraste esa información efectivamente con otros medios de comunicación. Y así mismo también yo creo que pasa en el caso de los influencers. Debería yo siempre, como consumidor, contrastar también la información que otra persona me está dando. Nunca, jamás debería creer a ciencia cierta, así como, esta persona dijo que la plataforma X es buena, voy, me la descargo, meto plata ahí adentro. Por supuesto que no. Yo también debería asumir la responsabilidad de hacer mi investigación y determinar si efectivamente ese producto financiero que esta persona estaba divulgando, estaba informando, estaba promocionando, lo que fuese, efectivamente es el mejor producto financiero para mí o no. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad mayor de parte del influencer, por supuesto, pero también este marco regulatorio debería tener en consideración la responsabilidad que también cae sobre el consumidor de este contenido. Sí, yo creo que todas las partes tienen como cierto grado de responsabilidad. Creo que a nosotros, desde nuestro punto de vista, si bien creemos que bueno, es necesario a lo mejor, o si la CMF lo cree así, que se regule esto de cierta manera, nos preocupa también de que podamos seguir haciendo un poco nuestro trabajo, de seguir
pudiendo hablar abiertamente de todo lo que, de las opiniones que tenemos, de las opciones, que ojalá esas medidas que no coarten eso realmente, ¿no? Claro. Para seguir pudiendo, bueno, entregar información de calidad, que es lo que nos interesa. Claro, y quizás como que ahí podría, porque de momento no existe, digamos, como la certificación del influencer. O sea, para que la gente lo entienda, digamos, hay como distintas certificaciones aparte a partir de la CMF, digamos, pero que es la principal de la que se habla todo el mundo, es sobre el asesor financiero. Entonces, no existe una certificación como divulgador financiero o como influencer, sino que está como asesor financiero. Quizás no necesariamente ese tipo de certificación calza con lo que hacemos nosotros o con lo que hacen otros influencers. Quizás debería haber una nueva certificación que toque otros temas, que toque otro tipo de contenido y no deberíamos certificarnos como asesor financiero, sino que deberíamos certificarnos como educador financiero, como divulgador financiero, yo qué sé. Pero debería quizás haber un programa específico para este tipo, porque al final las leyes, digamos, o en general las regulaciones, deberían ir adaptándose a los nuevos tiempos. Entonces, obviamente, este tipo de regulaciones no existía. Hace 10 años atrás no existían los influencers, no existían tanto divulgador financiero ni educador financiero, simplemente existían los asesores financieros o la gente que trabaja detrás de un banco. Entonces, claro, hay que actualizar un poco la norma, la normativa, digamos, y decir, mira, no calza, porque el influencer no calza como un asesor financiero, pero sí deberíamos crear quizás un plan específicamente para ellos que contemple ciertas cosas que solamente le atañen, digamos, a ese segmento en particular. Entonces yo creo que ahí hay harto juego que hacer, hay hartas cosas que la CMF debería revisar y sobre todo aclarar para ver cuál va a ser el marco regulatorio que nos va a afectar a los influencers, digamos. Así es. Bueno, cuéntanos en los comentarios cuál es tu opinión. ¿Se debería de regular como pretende la CMF o quizás no, seguir como ahora, por ejemplo? Bueno, esperemos que te haya gustado. Si es así, déjanos un buen like y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Chao, chao.